Nuestro invitado de hoy es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Es licenciado en Historia de México y maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es autor de 15 libros y de múltiples artículos publicados en periódicos y revistas de México y España, que abordan temáticas de la Revolución Mexicana, del bandolerismo en el norte de México, del villismo y del patrimonio histórico y cultural de Chihuahua. Entre sus obras destacan Crímenes de Francisco Villa, Testimonios y La Emboscada, Asesinato de Francisco Villa. Desde el año 2010, funge como encargado del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Chihuahua. Ahora en su nuevo libro, Crímenes de Francisco Villa, Testimonios, nuestro invitado nos habla de Francisco Villa como un ícono indiscutible de la Revolución Mexicana. Su nombre es ampliamente reconocido. No obstante, la construcción de un mito ha dejado de lado una parte oscura que autores filovillistas han negado, minimizado e incluso justificado: los crímenes cometidos contra la población civil. El propósito de este libro es dar voz a vidas anónimas de una guerra fratricida, rescatar del olvido la tradición oral de los pueblos y reflexionar sobre esa faceta poco abordada del personaje, que es incómoda para muchos y que contradice, en gran medida, el discurso oficial de la historia nacional. Hoy con nosotros, Reidesel Mendoza Soriano. Reidesel Mendoza, me da mucho gusto saludarte esta tarde y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar. Nos vamos hasta Chihuahua directamente a platicar contigo, agradeciéndote mucho este espacio. Eres un hombre que ha llamado poderosamente la atención de muchos de nosotros por la manera en que narras la historia, pero sobre todo la historia de Doroteo Arango, de Francisco Villa, quienes en la historia de México algunos le han dado el nombre de caudillo y algunos otros han desbrozado su vida y han encontrado facetas muy importantes de esta persona, pero sobre todo una trayectoria que probablemente no nos llevaría profundamente al orgullo, mi querido Rey de Cel. Platícanos un poco, Rey de Cel, primero que nada, preguntarte a qué se debe que te hayas interesado tú en la vida de Francisco Villa o de Doroteo Arango. Una de las cosas que me motivó fue que cuando inicié mi carrera como escritor, yo hacía investigación sobre personajes muy locales de la Revolución. Eh, pero me di cuenta en el camino, platicando con la gente en los pueblos que visitaba, en las ciudades, que Francisco Villa era un personaje recurrente en las pláticas, ¿no? Era inevitable siempre. Yo estaba más interesado sobre estos caudillos, ¿no? Toribio Ortega, Guillermo Vaca, Manuel Oya, de los que poco o nada se comenta en los libros de historia, y dejando de lado estos personajes como Pascual Orozco, Francisco Villa, Abraham González, etcétera, que son de los que más se ha hablado aquí en Chihuahua. Pero bueno, llegó un momento en que hablar de revolución en Chihuahua, en el estado, en el norte, Francisco Villa es inevitable, es ineludible, y bueno, eh, comencé con mi tesis de maestría, investigando sobre estos bandoleros del norte de México, de finales del siglo XIX, principios del XX, Heraclio Bernal, Ignacio Parra, el auténtico Francisco Villa, y bueno, Doroteo Arango ahí también era un personaje inevitable. Entonces, así llego a Francisco Villa, eh, comienzo a leer todos los textos que caen en mis manos sobre el personaje, y un libro en particular me orilló ya definitivamente a estudiarlo, que es el libro de Celia Herrera Enríquez, que escribió Francisco Villa ante la historia en 1939. Claro. Eso era un libro para mí increíble, decía cosas que no había leído yo en otra parte, y quisimos comprobar que estas historias tan dramáticas que cuenta Celia Herrera sobre los crímenes de Villa, desde esa perspectiva, ¿no? Del lado, no quiero decir oscuro, sino poco estudiado de la figura histórica. Y bueno, nos fuimos involucrando cada vez más en la vida del personaje a tratar de entender los hechos
entender por qué hay gente aquí en el norte que no lo ve para nada bien, todavía 100 años después. Y bueno, pues eso es lo que trabajamos en los libros sobre Villa, y así comenzamos. Hay una investigación, efectivamente, a mí me da mucho gusto ver que te documentas muy bien. Efectivamente, el libro de Celia Herrera incluso documentaba una lista de las víctimas, una lista que se da a conocer ahí en ese libro escrito efectivamente en 1939, pero tú te diste a la tarea primero, si mal no recuerdo, de documentar más de 30 casos y luego posteriormente 50 casos más. ¿Estoy en lo cierto? Sí, en un inicio fueron 39 y la segunda edición del libro de Crímenes de Francisco Villa Testimonios llegó hasta 50. Eh, había muchísimos casos, además de los que Celia aborda. El punto era incluir nada más aquellos que pudimos triangular información, testimonios orales, periódicos, testimonios escritos, prensa de la época, testimonios posteriores. Y bueno, no podíamos quedarnos nada más con una o dos fuentes, había que documentar lo mejor posible. Y esos primeros 39 casos fueron los primeros que pudimos triangular la información, y luego aumentó a 50. Hay una parte donde tú hablas de un Francisco Villa bandolero, la palabra bandolero me llama la atención, que además creo que le hace justicia a la descripción del personaje, pero en algún momento este hombre, ¿tú qué sientes? ¿Que tenía cierta aspiración de pertenecer a los círculos sociales, políticos, incluso culturales de la época del maderismo? ¿O cómo describirías ese ánimo de pertenencia de Francisco Villa en el entendido de que por su propia condición, trayectoria y bagaje cultural, pues sería difícil llegar a ello? ¿Pero tú crees que por su mente pasaba esto? Bueno, normalmente los bandidos incursionan en el crimen, se dedican a robar, porque quieren pertenecer a un sector social que, como bien lo dices, sería difícil llegar de otra manera. Ahora, eh, hay mucha gente, la inmensa mayoría de los mexicanos de aquella época, pues no se dedicaba al bandolerismo, se dedicaba a trabajar, a ser honrados, tener un empleo, pero había una parte de la sociedad, como los bandidos, que el robar, el hecho de robar es para obtener bienes y obtener una vida pues de mayores lujos, de una manera pronta, de manera más rápida. Era una aspiración social. Se sentían, no eran personas que abanderaban causas políticas, por lo regular no era así, era la necesidad de ascender en la escala social, el robar. Es eso, ¿no? Eh, Muchos han romantizado estos famosos bandoleros como Heraclio Bernal, como Parra, como el mismo Doroteo Arango, que robaba a los ricos para darle a los pobres, pero bueno, ahí hay mucho de, de fantasía, ¿no? Los bandidos roban para ellos, primero. Y si repartían parte del botín, era para aquellos que los auxiliaban en sus tareas criminales, ¿no? El vigía, el que avisaba si venía la autoridad, el que le escondía el botín. Incluso hubo gente que se asumía la culpa de los delitos de estos bandidos. Y bueno, a ellos se les daba una parte de ese botín, pero era parte de esas bandas, ¿no? Y Villa, cuando se integra al maderismo en 1910, se había reunido en varias ocasiones con Abraham González, y tuvo problemas para convencerlo, hasta que le prometió que todos los crímenes de 1910 hacia atrás, los que haya cometido, iban a ser perdonados, ¿no? Entonces Madero así lo hizo, no se le persiguió por esos delitos de homicidio, de asalto, mano armada, de destrucción de propiedad privada, en fin, múltiples crímenes que había cometido, y eso es finalmente lo que lo convence para entrar al maderismo. No es ninguna simpatía por Madero, no por la causa, no entendía la situación política.
Entonces, es una motivación personal, egoísta, si se quiere decir, ese ingreso a la revolución. En tu análisis de ahora, después de haberte documentando tanto, se podría decir entonces que Madero le brinda pues, un pase de impunidad y él, Villa, se siente cómodo ante ese sentido de posible pertenencia a un círculo que nunca habría podido entrar. Sí, sí, de hecho, eso es lo que lo lleva. Madero no es el único, el único bandido que se dio de alta en las filas maderistas. Hay cientos de casos de los que podríamos hablar, alguna decena de ellos de aquí de Chihuahua. Y bueno, Villa, cuando termina la revolución, que triunfa el maderismo, recordemos que él pues pone negocios de carnicería, habiéndose dedicado tantos años a robar ganado, pues ahora pone carnicería, ¿no? Es curioso. Y comienza una vida social muy activa, se reúne con sus antiguos enemigos, hacendados, gente a la que robó, eh, y hace bailes, hace peleas de gallos, o sea, lleva una vida social bastante cómoda, eh, se casa, compra y renueva su casa de la, que hoy conocemos como la Quinta Luz. Y bueno, una cosa así, a pesar de que ya, ya es el Francisco Villa, carnicero, maderista, no deja de robar ganado. Eso también lo incluimos en Bandoleros y Rebeldes. Hay bastante evidencia de gente que militó con él, tanto en la Gavilla antes de 1910 y posteriormente en la Revolución, que se dedicaba a robar ganado y a introducirlo al rastro de Chihuahua a través de sus carnicerías. O sea, él vendía carne de ganado robado. Entonces, sus prácticas pues continuaron, ¿no? No era un tipo que se le diera el respeto a la ley, ¿no? Y bueno, eso continuó hasta que hay quejas, hay cartas, correspondencia, todo en 1911, hasta que se presenta la rebelión de Orozco, ¿no? Que retoma la vida militar y bueno, ya no iba a parar hasta 1920. ¿Qué es cómo describirías a un Francisco Villa? ¿De dónde traía esos temas, esas ideas, esos comportamientos? Sabemos que era hijo de una familia por demás humilde, nace por allá en 1878, si mal no recuerdo, en Durango, no me acuerdo si era la población San Juan del Río o la municipalidad o por ahí. ¿Qué antecedentes tienes de esa familia? Bueno, la familia estaba integrada por Agustín Arango Vela y Micaela Arámbula Álvarez. Eran un matrimonio, él era el hijo primogénito, habían contraído matrimonio un año antes de que naciera Doroteo Arango, que nace el 5 de junio de 1878. Eran campesinos que viajaban en los pueblos cercanos para participar en las cosechas de las haciendas de Santa Isabel de Berros, la hacienda está Potrero de Parra, en fin, todas estas haciendas vecinas. Entonces, cada uno de sus hermanos nació en una de estas poblaciones, en San Lucas, en Río Grande nació Doroteo Arango, en fin. Y bueno, eran muy pobres, eran humildes, tenían una parcela, pero bueno, no alcanzaba lo que podían cosechar de esa parcela para sobrevivir. Y llega un momento dado, entre 1894 y 1897, que Agustín Arango, el padre, desaparece. En las dos memorias que deja Villa, en una da a entender que fallece, pero en la otra pareciera dar a entender que los abandonó. Entonces es un misterio, Agustín Arango. El punto es que Doroteo Arango, al ser el mayor, bueno, tiene que dedicarse a, a trabajar para mantener a sus hermanos más pequeños y ayudarle a su mamá que se dedicaba a múltiples cosas. Y sin embargo, Doroteo Arango, según los testimonios que recopilé de familiares de él, de descendientes, comentaban que Doroteo Arango era un niño problemático, fue un joven muy problemático, desde muy jovencito robaba todo lo que tenía enfrente. Eh, Aparte, aunado a esto, el vicio del juego,
tenía problemas con el juego, y todo eso lo fue encaminando a delinquir. Hay otros testimonios que hablan de que cada lunes amanecía en prisión, hablaban con él, trataban de orientarlo, incluyendo su abuelo Trinidad Arámbula, su mamá. Hay una anécdota muy curiosa, que para castigarlo lo amarraba de un mezquite que está enfrente de la casa de donde nació, y que ahí lo dejaba amarrado toda la noche como castigo. Y bueno, él muy joven, yo calculo que entre los 13 y 15 años, se adhiere a la gavilla de Francisco Villa, que sí hubo un Francisco Villa, eh, el Zacatecano le apodé yo, porque era de sombrerete. Y bueno, dura poco tiempo en esa banda porque al líder lo matan, y pasa a incorporarse a la gavilla de Ignacio Parra y Refugio Alvarado, ¿no? Estos hombres eran líderes de una gavilla de no más de 5, pero que tenían hasta 30, 40 colaboradores en diferentes puntos. Y bueno, es donde creo que Arango se forma en el bandolerismo. Estos tipos eran tipos crueles, no, eran tipos sanguinarios. Ellos no distinguían entre pobres ni ricos, ellos asaltaban igual, pastores igual que hacendados. Y creo que vienen a contribuir mucho a ese carácter violento del personaje. Eh, Francisco Villa lo relata en sus memorias, ¿no? Él incluso llega a narrar algunas escenas dramáticas que vive con esos individuos. Y bueno, con el tiempo forma parte de otras gavillas, la de Sabasvaca, la de José Beltrán, Matías Parra. Cuando llega a 1910 estamos hablando de casi de una carrera delictiva de casi 18 años. Entonces, toda su vida se dedicó primordialmente al bandolerismo. No obstante que algunas veces le hizo al minero, le hizo al albañil, pero la verdad, él mismo lo dice, en ningún lugar me acomodaba. Pues lo de él era robar ganado, era matar por dinero, también lo hizo. Hay varios casos que documentamos de por lo menos 2 ejecuciones que las cometió porque recibió un pago y órdenes de cometer esos homicidios. Entonces, el hecho de usar diferentes nombres, creemos que usó alrededor de 12 a 13 nombres falsos, y que esos nombres pertenecían a ex colaboradores de él o a gente que quería hacerle daño, porque finalmente muchos de ellos fueron detenidos acusados de esos crímenes que había cometido Arango con el nombre de ellos. Entonces pudimos hacer esa relación de esos nombres con personas reales que Doroteo Arango utilizaba para afectarlo, ¿no? Y bueno, podríamos estar horas hablando de esa etapa de la vida ¿Doroteo Arango en algún momento de su vida pisó alguna escuela? ¿Intentó estudiar o hay algún antecedente? Bueno, hay testimonios. Hay un profesor Villarreal, creo que era Villarreal, de San Juan. Hay 2 testimonios que encontré indicaban que habían insistido a Arango a que asistiera a la escuela, pero él siempre se opuso. Eh, Él aprendió aritmética, a leer, a medio escribir, alrededor de los 22, 24 años. No es cierto eso que aprendió en la cárcel en 1912. Él, precisamente por tener que llevar cuentas, por tener que escribir recibos, pues tenía que aprender a leer y escribir, que lo hacía muy mal, sí, pero porque prácticamente fue un autodidacta. Sí es cierto la relación con Magaña y con Bernardo Reyes, que probablemente en la cárcel en 1912, los 8 meses que estuvo en prisión, haya afinado la lectura y la, la escritura. Pero sí, él desde joven ya había aprendido. Y bueno, sí, nunca pisó un aula, eso sí podemos estar seguros, ¿no? Seguros. Oye, ¿y cómo fue por qué logra salir de la cárcel después de esos 8 meses? Se fuga en Navidad de 1912, ayudado por Carlos Jauregui, un trabajador del juzgado. Él se fuga de la prisión de Santiago Tlatelolco. Era una prisión militar, él era un reo militar. Villa había cometido 3 delitos graves
que se penaban con el fusilamiento, estaban penados con la muerte, era desobediencia, insubordinación y robo. Tenía todas. Hay testimonio de ello, está el expediente militar. Y bueno, Huerta es quien lo manda a fusilar y quien le perdona la vida, enviándolo a la Ciudad de México para que fuera juzgado. Y lo hace porque un grupo de oficiales, entre los que no estaban los Madero, eh, intervienen a su favor y bueno, así termina en prisión y se fuga en diciembre del 12, huye al Paso y allá se entera del asesinato de Francisco Madero el 22 de febrero de 1903. Caray, qué bárbaro. Oye, a ver, ¿por qué hay un tema importante? Cuando tú empiezas a hacer tu investigación, empiezas a recorrer diversos municipios, te encuentras generaciones, ya terceras generaciones probablemente, y te encuentras un sentimiento donde efectivamente no te pintaban al Robin Hood de la época, ni a un hombre justo ni equitativo, te narraban a un hombre colérico que te dejaron ver infinidad de anécdotas y hechos de familias que deshizo, pues abusando de un poder enorme y de una violencia extrema. ¿Es así? Sí, sí, de hecho, de las cosas que me llamó la atención al recorrer estos pueblos, estas rancherías, era que ellos tenían una visión muy distinta, una perspectiva muy diferente a la del personaje a la que pues aprendimos en las escuelas, en las ciudades, ¿no? A los libros a los que había tenido acceso sobre el personaje, pues no hablaban nada de eso. Ellos no solamente me proporcionan cartas, fotografías, anécdotas, eh, me llevaban al lugar de los hechos, ¿no? Mira, aquí está, aquí colgaron a mis parientes, ahí está la tumba, mire, vaya al registro civil, ahí está el acta de defunción, no son leyendas urbanas como alegan ciertos cronistas e historiadores, son hechos concretos, reales, probados. Me tocó conocer, hijo, de lo que había ocurrido. Es cierto, pues no es lo mismo tener un testimonio oral de alguien que lo vio a sus descendientes, pero todo esto con el material que juntamos, que reunimos, pues nos dimos cuenta de esta conducta criminal del personaje. Eh, a cada localidad que llegó hay hechos muy semejantes, hay víctimas que murieron de maneras muy parecidas en diferentes lugares y en diferentes épocas. Hay una que nos horrorizó, que fue el quemar vivas mujeres, ¿no? Hay por lo menos 4 o 5 casos de mujeres que fueron quemadas vivas. Hay un hombre, la mayoría de ellos ancianos. El caso de la familia González, eran 5 mujeres de entre 9 meses de edad y 42 años que fueron ejecutadas, asesinadas a tiros dentro de su casa, ¿no? Entonces, cuando alguien comenta, bueno, es que así es la guerra, no, así son las guerras, no, hay leyes para las guerras, ¿no? Y una de esas reglas es no atentar, no abusar contra la población civil. Y hay muchísimos casos de violencia extrema contra civiles, contra mujeres, que nada tenían que ver ni con haber sido enemigos, ni con el campo de batalla, ni formaron parte de ningún ejército. Estas 5 mujeres, por ejemplo, fueron asesinadas dentro de su casa, a 1 kilómetro de donde había sido el combate. Entonces, ahí es cuando separamos la guerra de los abusos que se cometían por este individuo, ¿no? Y bueno, Chihuahua está lleno de fosas comunes, no solamente actuales del narcotráfico, sino de la época de la Revolución, de Francisco Villa. Hay fosas comunes en Ciudad Juárez, hay aquí en Chihuahua, hay en Parral, hay tiros de minas con decenas de cuerpos de chinos. Y pues son cosas de las que no les gustan hablar, pero que ahí están, ocurrieron y las ordenó precisamente uno al hombre al que le dedicaron el año 2023, años de Francisco Villa. Qué locura, qué locura. Sí, pude ver ahí lo que sucedió con este homenaje, que por eso propició un poco que yo te buscara, justamente porque sabía de la exploración que venías haciendo y de un análisis muy serio. Ahorita que hablabas de esas
fosas clandestinas, pues viene a mi mente pues aquella catástrofe de Namiquipa de Chihuahua en abril de 1917, cuando pues, buscando un grupo armado de defensa social para reclutarlo por la fuerza, pues Villa ordenó el secuestro de 110 mujeres en total, ¿no? A toda aquella que tuviera, creo, más de 16 años, ¿no? Sí, ese es otro. Sí, más de 100 mujeres que fueron violentadas. Eh, es difícil para la comunidad en Amiquipa hablar de eso. Tengo el testimonio, el nombre de una de ellas, de la que quiso hablar y la que quiso que se dijera su nombre, que era descendiente ella era producto de un abuso. Y bueno, está también el de las soldaderas, ¿no? Mal llamadas soldaderas, estas mujeres que acompañaban a los soldados carrancistas que fueron asesinadas en Camargo. Ahí hay una fosa común. No solamente están ellas, están sus hijos, también murieron niños de brazos, murieron 60 de sus esposos, amantes, acompañantes, lo que fueran. Y bueno, creo que hay, ya hay otras fosas comunes de las que no nos hemos dado cuenta. En Parral, la Alvarado Mining Company, en los tiros de las minas de esta compañía, se habla de 66 cuerpos de chinos, Los ¿no? Que fueron, aventaban, ¿no? sí, para ahorrarse cartuchos. Y bueno, la comunidad china también es otra de los que sufrieron persecución, muerte, a los que peor les fue, ¿no? Y bueno, hablamos de más de 300 víctimas, lo que pudimos contabilizar, entre los que murieron en Torreón, que fueron alrededor de 24, en Chihuahua, en Parral, en Camargo, en Jiménez, principalmente ahí es donde se concentraron los asesinatos de chinos, que ocurrieron entre diciembre de 1915 y 1917. Fue lo peor que se sufrió, la persecución de chinos. Muchos de ellos alcanzaron a huir, fueron testigos de esas masacres y dieron testimonio a los norteamericanos. El Departamento de Estado tiene documentado esas matanzas. Y sufrieron persecución los españoles después de los chinos. Los estadounidenses en una época eh, no sufrieron lo mismo, pero sí hubo algunas víctimas. Eh, También hay víctimas franceses, italianos. Y bueno, todo esto pues no se explica, ¿eh? No hay explicación para estos excesos. Eh, Se ha querido vender la idea de que eran personas que, no, es que lo intentaron envenenar, no, es que lo traicionaron, pero nunca muestran evidencia. No hay evidencia de eso, son historias que se crean después para justificar la conducta de la persona, creo yo, ¿no? Eso es al menos lo que yo he visto, en ese afán de defenderle al caudillo. Rey de Cel, hay un tema que me llama mucho la atención y me gustaría que nos hicieras favor de narrar para ya ir despidiendo el programa, pues, el momento en el que matan a Francisco Villa. Hay entidades de gobierno que quisieron hacer ver que el asesinato había sido un asesinato de corte político. Sin embargo, a través de narrativas muy interesantes, incluyendo la tuya, donde tienes perfectamente ubicado en qué habitaciones se habían resguardado las personas que perpetraron el crimen, en fin, pues, esto nos da a entender que no necesariamente fue un tema político, incluso que la propia autoridad tenía antecedentes de lo que podría llegar a suceder, ¿no es así? Sí, el gobierno de Obregón, incluyendo el presidente, hay rumores, hay historias de la propia familia Herrera, de que él estaba enterado, que él dejó que las cosas ocurrieran, y que se opuso a que su gobierno fuera involucrado o tuviera algo que ver. El asesinato de rancheros, de civiles, de campesinos que habían sido agraviados por Francisco Villa y habían sufrido la muerte de algún padre, de sus abuelos, habían sufrido el asesinato de sus primos, de sus hermanos,
habían sufrido persecución. Algunos de ellos habían recibido amenazas incluso de Villa, ya retirado en Canutillo. Villa pretendía apoderarse de las tierras aledañas al río Sextín, que era un río que atravesaba, dos ríos atraviesan Canutillo, y Villa tenía la ambición de apoderarse de estas tierras, que eran las más cercanas al agua y eran las mejores. Entonces, estos personajes, al ver que la vida de sus familias y la de ellos mismos estaba en peligro, bueno, deciden adelantarse y se juntan con un grupo de pequeños propietarios de parral que también tienen agravios, que no es cierto que eran hacendados o que eran banqueros y que tenían envidia de Villa porque quería incursionar en el comercio y en los bancos. Todos, prácticamente el 90% de los que participan, tanto en el complot como en el tiroteo, tienen agravios con Villa, habían sufrido la pérdida de familiares, y bueno, Jesús Herrera Cano es el autor intelectual. Él había perdido a su padre y a prácticamente todos sus hermanos en la revolución, y Villa ya había intentado matarlo 2 veces. Entonces él decide tomar ventaja, y bueno, se organizan a partir de mayo. Parece ser que hubo otros 5 intentos de otros grupos de agraviados para asesinar a Villa entre 1920 y el 22, pero en el 23 este grupo que conforma Jesús Herrera es el mejor organizado, el mejor pertrechado. Jesús Salas Barraza también se agrega al grupo, que era diputado local de Durango, y es el que tiene una mejor idea de cómo cazarlo, ¿no? Y bueno, la idea de encerrarse en esos cuartos, de esperarlo, de salir a disparar, fue de Salas Barraza, ¿no? Él los organizó mejor. Y mi idea es que aquella mañana del viernes 20 de julio de 1923, cuando los 3 primeros tiradores que salen le cierran el paso al automóvil de Villa, que fueron José Sainz Pardo, Melitón Lozoya y Jesús Salas Barraza, son los primeros en abrir fuego. La bala que mata a Villa, muere instantáneamente, es la que dispara precisamente a Salas Barraza, que él va a ser el futuro campeón de, de tiro al blanco en los primeros Juegos Centroamericanos en los que participa México. Entonces, él también tenía agravios con el personaje y bueno, Villa, son 8 tiradores los que participan, uno de ellos muere y en esa mañana Villa lo acompañaban 5 personas, sus secretarios, sus asistentes, sus escoltas, y bueno, ahí en la calle de Gavino Barreda, frente a los números 7 y 9, es donde Villa, los fusiles de estos tiradores terminan con la vida del caudillo y hacendado que en ese momento era dueño de vidas y de múltiples propiedades, ¿no? Él no había pernoctado en su casa, entiendo, ese día, había pernoctado en otro lado. Sí, en la casa en la calle Zaragoza, número 20, en Parral, donde vivía una de sus amantes, Manuela Casas. Estaba embarazada, ella tenía 21 años, 22 años. Ella vivía ahí, la casa era de Villa, según los registros, el registro público de la propiedad de Parral, era de él, al igual que el Hotel Hidalgo. Era un tipo adinerado, tenía recursos. Eh, Su escolta que pagaba el gobierno federal, la Secretaría de Guerra, costaba 10,000 pesos tengo entendido, al año. Entonces eran 54 miembros de la escolta. Era muy caro moverlos y fue idea de Trillo que nada más los acompañaran cuatro o 5 hombres en las últimas semanas. Y bueno, también fue un reto para los tiradores dispararle a alguien en un automóvil. No era, ahora parecería muy común, pero en esa época, pues ellos eran gente de rancho, eran hombres a caballo, acostumbrados a defenderse, sí, a manejar las armas en el campo, pero en la ciudad fue todo un reto para ellos. Y bueno, lograron su cometido y dejaron testimonios, múltiples testimonios de qué los orilló, los nombres de sus muertos, de cómo se organizó el complot y de lo que sucedió después, que es lo que platicamos en el libro de La Emboscada, el asesinato de Francisco Villa. Ahí narramos con detalle todos estos historias, todo el complot, cómo se desarrolla, cómo ocurre el tiroteo, qué fue de los tiradores
y la investigación que es correspondiente de parte del Congreso de la Unión, que hubo una investigación para deslindar responsabilidades. Y sí, efectivamente, no encontraron elementos para señalar a miembros del gobierno de Álvaro Obregón. Lo que viene después es una campaña, viene la sucesión presidencial del 24, y se hacen todas estas historias, estas leyendas, porque es precisamente la oposición, los partidos de oposición a Calles y el propio de Calles que se divide, el Partido Nacional Cooperatista, donde surge el rumor de que el gobierno había intervenido en el asesinato. Pero otra vez era un asunto de políticos en campaña haciendo acusaciones y señalamientos sin tener elementos. Rey de Cel, ¿cuál es tu motivación, cuál es tu aportación histórico al presentar este libro, Crímenes de Pancho Villa? Tú y tu equipo, ¿qué es lo que quisieron plasmar? ¿Qué es lo que quieren dejar a la sociedad al desenmascarar todos estos hechos que nos has hecho favor de contar aquí? Bueno, el propósito como historiador, como investigador, bueno, pues es hacer una aportación novedosa a la historia, dejar, abonar algo al, a la historia de nuestro país, una nueva perspectiva. Yo nunca he asumido que lo que yo escribo es una verdad y ya no hay más, ya no hay nada más que hacer. No, no, un historiador hace mal al decir eso. Es una contribución que queremos hacer y sobre todo un homenaje a estas víctimas civiles de la revolución de los que nadie habla. La historia de México, como se ha contado regularmente, es una historia de grandes hombres, de grandes caudillos. No se habla de estos hombres, estas mujeres que en sí, sin haber pertenecido a ninguna facción, son los que pagaron los platos rotos, son los que pusieron los muertos, son los que perdieron sus hogares, son los que perdieron todo para que una facción política llegara, se impusiera y volviera a empezar todo, ¿no? Entonces, el libro de Crímenes de Francisco Villa es un libro de y para las víctimas, esas víctimas anónimas. Pretendimos darles nombre, rostro, hablar con sus descendientes y tampoco son los únicos, pero creo que es hora también de empezar a hablar de estas personas que son los que padecieron los estragos de la revolución, de esta guerra que acabó con miles de vidas y otros tantos miles de mexicanos tuvieron que huir de México, otros tantos murieron de epidemias, de hambre, en fin, esa es la pretensión, ¿no? Tratar de darle voz a esas personas que nunca tuvieron una oportunidad. Rey de Cel, para terminar, ¿has recibido llamada de atención, amenaza o molestia, documentado molestia con la aparición de esta publicación? Sí, desde que estaba en proyecto, pues la familia Villa, que pues, digo, mi intención no es ofenderlo, no es insultarlo, es hacer una contribución histórica y ya, en particular, algunos de los descendientes de Villa, Villa García, se apellidan, creo, son los que han sido más, pues, ¿cómo decirlo? Pues se les ha notado más la molestia, ¿no? Han irrumpido en eventos, han amenazado a la gente, a los asistentes. Otros tantos han buscado cerrarnos la puerta en los museos, en los lugares donde nos presentamos con el libro. Afortunadamente, pues no ha pasado a mayores. También hemos recibido comentarios, mensajes en las redes sociales, pero fuera de ello no. Sí se nos cerraron muchas puertas, sobre todo desde instituciones de gobierno, instituciones culturales. Sí nos consideran incómodos. Y Parral, afortunadamente, las autoridades municipales se portaron a la altura y dieron voz a todos. Obviamente, pues el festival, las jornadas villistas están dedicadas al personaje, pero no tuvieron problema con que nosotros nos presentáramos con una visión distinta. Hubo oposición, sí, pero fue la mínima. La gente ha respondido muy bien. Sabe que lo único que queremos hacer es proponer una nueva lectura del personaje, ¿no? Y la intención no es ni
de una campaña negra o desprestigiarlo, no, no, para nada. A los historiadores no les interesa eso, nos interesa documentar hechos históricos, darlos a conocer y punto. Ridesel, pues te felicito por tu valor, por el trabajo tuyo y de tu equipo, un trabajo muy acucioso en las publicaciones que has hecho. Creo que son, a mi juicio y a muchos de los que las leemos, sumamente profesionales, sumamente cuidadosas, efectivamente no señalando de más, sino simplemente citando elementos históricos y con sustento y evidencias. Así que pues, te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, y te agradezco mucho y te motivo a que sigas investigando en bien de la historia de México. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, un placer estar aquí. Que tengas muy buena tarde. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta luego.